Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo. Vamos a estudiar el pecado contra el Espíritu Santo en la vida de Faraón, en el corazón de Faraón. Y te pido que estés con nosotros. Gracias porque mi hijo me está ayudando detrás de cámaras. Gracias porque mi esposa me ayuda con la música y porque mi señor padre ha regresado del Perú para celebrar el 28 de julio en nuestra iglesia con un servicio de adoración el 19. Para ti la gloria, para ti la honra, por el resto de los siglos. Amén. Lección 4 para el 26 de julio. El título es Las 10 plagas, o mejor dicho, simplemente las plagas. Los juicios divinos, la ira de Dios. En inglés, the 10 plagues. Vamos a la Biblia. Éxodo 9:35. Y el corazón de Faraón se endureció. Y el corazón de Faraón se volvió terco. Y el corazón de Faraón se volvió resistente. Y el corazón de Faraón se volvió espiritualmente ciego. No hay peor ceguera que el hombre que no quiere ver. Continuemos. Y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué significa esta terquedad? Te cuento un relato que aparece en el folleto de Escuela Sabática. Un campesino está tratando de hacer que su burro se mueva. Un burro que no se quiere mover, un burro. Pero el terco animal simplemente se queda quieto. El terco animal no quiere moverse. Más mula que una mula. Le jala la cuerda, lo anima con suavidad, incluso le dice con cariño paternal: vamos, mi mula, anda, mi burro. Pero el burro no da un solo paso. Entonces el campesino agarra una rama gruesa, pesada, y le da un buen golpe. Luego con voz tranquila repite: vamos, amigo. Esta vez el burro empieza a moverse. Un espectador que ha estado observando todo le pregunta: ¿por qué funcionó pegarle? El campesino responde: bueno, primero hay que llamar su atención. Y ahora en el espíritu de profecía que vamos a estudiar y en la Biblia vamos a ver que las 10 plagas eran nada más. El único propósito de las 10 plagas, el único fin de las 10 plagas era para despertar al faraón, para despertar a los egipcios y para llamarles la atención. Domingo 20 de julio. Dios contra dioses. Ahora la palabra dioses es con D minúscula. La palabra Dios es con D mayúscula. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y su nombre es Jesús Jehová. Cristo no es su nombre, Cristo es su título. Título de ungido, el Mesías. Pero su nombre propio es Jehová Jesús. La palabra Jesús significa Jehová salva, porque Jesús es Jehová. Dios contra ídolos. Dios contra dioses falsos desde una visión bíblica monoteísta. Dios contra los semidioses. Éxodo 12:12. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. ¿Quiénes son estos dioses de Egipto? Había el dios
para el dinero, el Dios para la fornicación, el Dios para el adulterio, el Dios para las moscas. Belcebú significa el Dios de las moscas, el Dios de los piojos, el Dios del agua, el Dios de las ranas, el Dios de los sapos, el Dios de los gatos, el Dios de los perros. A mí me gustan los perros y los gatos, pero no los sapos. Bueno, en Egipto había. La sala del trono está presente. Esto está en la Biblia. Moisés y Aarón están de pie ante el faraón. El aire está cargado de tensión. Los sirvientes se alinean contra las paredes. Los dioses egipcios se alzan como los ídolos tallados en sombras. El faraón entrecierra los ojos. Pruébenlo. Si Dios es real, muéstrame una señal. Moisés asiente hacia Aarón. Aarón da un paso al frente, silencioso pero firme. Sostiene el bastón en sus manos, se levanta en alto y lanza con fuerza. El bastón golpea el suelo y se transforma en una serpiente que se retuerce. Un murmullo se asombra, recorre el salón. ¡Hechiceros! ¡Magos! ¡Den una palmada! Los magos reales entran con la mirada llena de desafío, susurran encantamientos, lanzan al suelo sus propios bastones. Uno a uno también se convierte en serpientes, pero entonces la serpiente de Aarón se los come. La serpiente de Moisés se los come a todos para demostrar que esa serpiente le pertenece al Dios de Israel. Lunes 21 de julio. ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién endureció el corazón del faraón? ¿Quién estuvo detrás de la rebeldía del faraón? ¿Quién fue responsable del endurecimiento del corazón del faraón? ¿Quién permitió que el orgullo del faraón creciera? Te voy a decir, ¿quién? Ese quién es faraón. Ese quién en primer lugar es faraón. Pero Dios permite. Pero Faraón es el que toma la decisión. Mire lo que la Biblia dice. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que haya delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. 9 veces en el libro de Éxodo se atribuye a Dios el endurecimiento del corazón del faraón. 9 veces Dios lo hizo. Pero otras 9 veces se dice que el faraón endureció su propio corazón. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Dios o el hombre? ¿O el pecado? ¿O el diablo? ¿Quién? Aquí está la respuesta. Con el relato de David. Y te la voy a contar. David sube a la azotea. Una noche muy helada. Su orgullo se levanta como un muro. ¿Es esta tu decisión? Absolutamente. Él ha tomado la decisión de ignorar la voz del Espíritu Santo. Al principio la voz del Espíritu Santo habla y te dice, no lo hagas. David, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado. No lo hagas, ya tienes esposa, ya tienes novia, mucho más bonitas que Betsabé. No lo hagas. Urías, Eteo, es tu general. Urías, Eteo, tiene que ser respetado. Urías, Eteo, es un buen hombre. No lo hagas. Pero la voz del diablo te dice, hazlo. Es tan bonita. No va a pasar nada. No va a quedar encinta. Te vas a proteger. Tendrías demasiada mala suerte como caiga en cinta. Anda, eres rey, eres guapetón, eres simpático. Ella es una también simpática. Es solamente una vez que se vive en la vida. Comamos y bebamos, que mañana. Pero a medida que pasa el momento, la voz del Espíritu Santo se va apagando. Y cuando la voz del Espíritu se va apagando, no es que el Espíritu se haya cansado de hablarte, sino que la voz del Espíritu Santo, apagándose, da rienda suelta al endurecimiento del corazón.
Y la Biblia le llama a este endurecimiento el pecado contra el Espíritu Santo. Estoy hablando de David como el adulterio, como un ejemplo. Ocurre eso para cualquier pecado. El pecado del robo. Tú y yo somos ladrones. Si no pagamos el diezmo, eres un ladrón. Si no devuelves el diezmo, eres un ratero. Al principio el Espíritu Santo te dice, págalo, devuélvelo, lleva a la iglesia. No son 50, son 500. Esos 500 son de Dios. Él va a abrir las ventanas del cielo y la voz del Espíritu Santo te habla, pero tú no le estás escuchando. Tú agarras los 500, la mitad lo utilizas para tu básquetbol, la otra mitad para tu fútbol y solo le das 50. Y le dices, el próximo mes me reincobro, me empato. Puede pasar eso con el adulterio. Puede pasar lo mismo con la fornicación. Puede pasar lo mismo con el homicidio. Puede pasar lo mismo con guardar el sábado. Al principio, anda el sábado a la iglesia. El viernes es del Señor. La sociedad de jóvenes, la escuela sabática, el culto divino, la obra misionera. Pero el siguiente sábado quieres ir al partido. Y al siguiente sábado Argentina juega contra México. Y al siguiente sábado es el Mundial, Perú, Teófilo. La voz del Espíritu Santo te dice, no lo hagas, a la iglesia, no vayas, es el día santo. Pero la voz del enemigo también te habla y tú le haces caso más a la voz del enemigo. Y llega el punto, pasan 3 años, pasan 4 años, vas a la playa, juegas el fútbol, juegas básquet el sábado, juegas voleibol el sábado. Llega el momento que ya no te habla. La Biblia le llama esto el pecado contra el Espíritu Santo. No es porque el Espíritu Santo se haya cansado, sino el momento que tú llegas a ese punto, lo has apagado y ya no escuchas la voz del Espíritu Santo. Y ese fue el pecado de Faraón. Las primeras 3 plagas, agua en sangre, las ranas, los piojos. Entonces los magos le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Esto no es un truco. Estos milagros no son meros trucos de magia, sino el inconfundible poder sobrenatural de Dios. Moisés da un paso adelante, su bastón en la mano. El Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo. Si te niegas, el río se convertirá en sangre. Entonces Faraón levanta la ceja. ¿Crees que te tengo miedo? Con un movimiento agudo, Moisés golpea el Nilo con su bastón. El agua se convierte en sangre. El faraón se pone de pie con la furia brillando en su rostro. Sus funcionarios se apresuran a la orilla. Hechiceros, magos. Los magos entran, saludan a su bastón y el agua se convierte en sangre. Manténlos aquí, ordena el faraón. Al día siguiente Moisés regresa. Deja ir a mi gente. El faraón se ríe. ¿Qué sigue? ¿Es una plaga de moscas? Y viene después las ranas que saltan del suelo. El palacio está lleno de granizo y de ranas. Y es suficiente. Y sigue jugando con el Espíritu Santo. Dios lo está llamando. Dios lo está sacudiendo. Dios le manda la sangre. Le manda las ranas. Le manda los piojos. Le manda las moscas. Y el faraón, en vez de hacer caso a la voz del Espíritu de Dios, se va endureciendo su corazón. No es porque él haya matado al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nadie lo mata, sino que Faraón, cuando llegó al momento de haber entristecido al Espíritu Santo, apagó su voz y ya no le escucha su voz. No porque esté mudo, sino porque Faraón decidió apagar la voz. Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y ahí están las 9 plagas, granizo, langostas, antes del quebrantamiento. Tal vez el versículo más importante para esta semana está aquí.
Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Por qué el hombre comete el pecado contra el Espíritu Santo? Por la altivez del espíritu. ¿Por qué el hombre deja de leer la Biblia en la mañana? Por la altivez de su espíritu. ¿Por qué el hombre no ora la media hora que debería orar todas las mañanas? Porque cree que lo puede ver solo, y Dios castiga la soberbia. Cuando las personas se vuelven demasiado confiadas, cuando las personas se vuelven demasiado arrogantes, cuando las personas se vuelven demasiado que piensan estar por encima de la corrección, a menudo se dirigen a la caída. Un espíritu altivo, una actitud arrogante, una ceguera es un peligro. No hay más sabiduría, no hay más humildad, lo que puede hacer que tome las destrucciones destructivas. Y de repente escuchas que estás en el lodo cenagoso del pecado y quieres suicidarte y quieres matarte y dices, ¿dónde está la voz que una vez me llevó a la iglesia? ¿Dónde está el Cristo que conocí? ¿Dónde está la escuela sabática que yo solía asistir? La apagaste. La voz la apagaste, como Faraón, como Saúl, como Ananías y Zafira. La apagaste, y Judas. Y la Biblia le llama a esto el pecado contra el Espíritu Santo. Quiero terminar con una cita de Patriarcas y Profetas, del Espíritu de Profecía. Elena White dice, el sol y la luna eran objetos de adoración para los egipcios. En esta oscuridad misteriosa, tanto el pueblo como sus dioses fueron golpeados por el poder que había asumido la causa de los siervos. Sin embargo, por aterrador que fuera, este juicio es una evidencia de la compasión de Dios y su renuncia a destruir. Dios daría al pueblo tiempo para la reflexión. Dios daría al pueblo tiempo para el arrepentimiento, antes de traerles la última y más terrible de las plagas. Hemos estudiado 9 plagas y la última la próxima semana. Pastor Benjamín, ya no predique ya. Mejor cállese. Está muy duro este mensaje. ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo crezca en mi vida? Bien simple. La posesión del Espíritu Santo en tu vida, el ungimiento del Espíritu Santo. Si tú quieres recibir el ungimiento del Espíritu Santo, 3 cosas. Humildad, integridad, generosidad. ¿Quieres recibir la unción del Espíritu Santo? 3 cosas. Humildad, generosidad, integridad. Búscalo en la mañana. Y si el Espíritu Santo te dice, anda a la derecha, anda a la derecha. Y si el Espíritu Santo te dice, anda a la izquierda, anda a la izquierda. Y si el Espíritu Santo te dice, sigue por la izquierda, sigue por la izquierda. Y si el Espíritu Santo te dice, no te cases con ese muchacho por más guapo que sea, porque no es adventista, sigue por esa línea. Y si el Espíritu Santo te dice, no te cases con esa chica por más guapa que sea, pero no es adventista, sigue al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sea un fuego grande, dale gloria a Dios que has recibido la lluvia tardía. La lluvia tardía. Pero antes de la tardía, busca la lluvia temprana a solas con Jesús. Antes de que el mar de tu vida se agite, ¿por qué no buscar fuerzas de lo alto a solas con Jesús? A las 5 de la mañana, con tu Biblia, con tu himnario, con tu folleto, buscando al Espíritu Santo y evitando cometer el pecado de Faraón. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.